Yo tengo una imagen de Rauschenberg cuando estuvo acá en Chile, de él solo, tomando whisky, como a las 12 del día, en la Plaza del Mulato Gil, en el Café del Mulato. Y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de este personaje, porque, o sea, primero me miraba su soledad, ¿no? Porque siendo un tipo tan famoso y como tan encumbrado, digamos, que venía para acá, que el tipo estuviera solo, ¿no? Y la verdad es que ahora viéndolo con distancia me doy cuenta que había muchos factores para eso. Primero, el personaje era como una especie de extraterrestre que había aterrizado acá en Chile. De todas maneras. Y lo otro es que en esa época la gente tampoco hablaba inglés, o sea, muy poca gente hablaba inglés. Entonces yo creo que también todos los grandes intelectuales no se atrevían ni a acercarse a él por temor a quedar en ridículo de que no hablaban en inglés. Entonces había como una serie de factores que componían. Bueno, esto es una anécdota, ¿no? Una anécdota a propósito de las reflexiones que yo hacía en ese momento sobre Rauschenberg. Después me fui enterando de muchas cosas, ¿no? Que este señor había estado mucho más tiempo acá en Chile, ¿no es cierto? Que había venido, que había viajado al norte. ¿Tú habías salido de la escuela ya? Sí, yo había salido de la escuela, sí. Yo en el 82 y este fue el 85, ¿no? El 84 fue la primera avenida y el 85 la exposición. Sí. Pero yo lo vi el 85, el 84 no lo vi nunca. O sea, supe ahí que era él porque estaba como toda la parafernalia de la exposición y estaba como súper avisado. Entonces, todos los artistas jóvenes y toda la gente del grupo de la escena avanzada, que eran como los amigos, ¿no? Como que había como una sospecha de este tipo, como que venía alguien a irrumpir acá que probablemente iba a alterar el orden, no se sabía. O sea, había como una expectativa muy grande de su exposición, pero por otro lado, esta cosa como temerosa y provinciana, ¿no? de este ovni que había aterrizado aquí en medio de la ciudad. O sea, imagínate que a propósito de la anécdota, yo tengo otra anécdota con respecto a su visita, pero de su primera visita. Porque como mis papás vivían en San Martín con Rosa, yo deambulaba mucho por la calle Esmeralda, caminando hacia el departamento de mis papás. Y me acuerdo haber visto a este personaje, sin saber que era Rauschenberg, sacándole foto a esta negrita que estaba en la reja de metal de la Africanícese, que estaba ahí en la calle Esmeralda, que era como esta tienda de consumo pero popular, y que después la vi puesta en una de las planchas de cobre. Entonces dije, era Rauschenberg. Era un turista que estaba sacándole fotos a la negra de la Africanícese. Entonces, a propósito de la soledad que tú dices, o sea, uno veía en los libros, pero nunca hubiera pensado que... Claro, me pareció raro porque en una época especial de Chile no todos tomaban fotos y si venía un turista le sacaba fotos a otras cosas, no a un letrero. Claro. Sí, bueno, había mucho turismo en esa época, ¿no? O sea, nadie había venía mucho aquí, de nada. nadie venía aquí a turistear la dictadura. No ese tipo de turismo. Claro. Venían otra gente a fotografiar otras cosas, claro. Pero no ese tipo de cosas. Sí. Ahora, claro, sin duda fue una exposición yo creo que bastante demarcatoria acá en Chile en términos como de producción. O sea, para mí y para mi generación y para la gente con que nos juntábamos y que comentábamos esto, lo que más nos llamaba la atención era la cantidad de recursos de producción que había. O sea, nosotros sacábamos la cuenta, claro, que trabajábamos en grabado y para comprarnos una plancha de cobre de este porte para hacer un grabado era como que teníamos que dejar de comer para poder hacer eso. Además, y este tipo trabajando en unas planchas de grabado gigantes que eran de este espesor. Y sin ni una raya. Y sin ni una raya, así pulidas, así como recién salidas del brazo, así como que le habían pasado el brazo. Pero, entonces era bien impresionante. También me llamó mucho la atención, por ejemplo, una obra que había, que era una obra de cerámica que él había hecho en China, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Que era como un Napoleón, una cosa así. Era el Napoleón de Ingrid, cruzando los Alpes. Cruzando los Alpes. ¿No? Y que yo encontraba muy raro porque decía, claro, por un lado... De David. De David, sí. Por un lado estaba como toda esta idea de la obra muy rauschenbergiana, ¿no es cierto?, de este collage impreso con pintura, etcétera, sobre las planchas de cobre y este reconocimiento como del territorio, pero por otro lado estas otras obras que eran como también una especie
de obras que no respondían como a la curatoría, sino que eran como obras que venían como de otro lugar, ¿no? Entonces había una mezcla, ¿no? Como entre la curatoría, digamos, del lugar, del Chile, del territorio que él recorrió y que tematizó y que puso en estas planchas de fierro y en otras obras, junto con estas obras que me recuerdo especialmente esa, porque me llamó muchísimo la atención la técnica, ¿no? Y claro, una cuestión que en China se hacía habitualmente. A mí lo que me llamaba la atención de esa exposición, o sea, yo había recién entrado a la escuela, estaba como en segundo año, y bueno, ya me había llamado la atención el terremoto de ese año, entonces tenía que pensar que en la exposición de Rauschenberg el museo estaba todo quebrado, roto, como te decía hace un rato, el frontis el relieve que hay en el museo, el personaje principal estaba sin estómago porque se le había caído todo el bronce o lo que fuera constituido todo el metal. Estaba este rosetón con la imagen de Rauschenberg a un lado. Tú entrabas y veías las cariátides como quebradas y veías toda esta mega producción que tú dices dentro del museo, y era un contraste muy especial. Era muy especial porque también tú te topabas con un Rauschenberg más mesurado, mayor, delicado, y también como un gozador de los materiales a propósito de estas mezclas que estaba haciendo, porque no era el Rauschenberg incisivo, no era el Rauschenberg urgente que uno había visto en, claro, los con materiales más pobres, ¿no? Claro, no era el Rauschenberg de los 50, no era el Rauschenberg con las ropas de cama, claro, que mezclaba cosas que no sabías que se podían mezclar. Sí. Era un Rauschenberg como que de alguna manera... yo, ¿sabes qué? Cuando vi esa exposición pensaba mucho en Picasso, aunque no tiene mucho que ver en lo formal, pero sí en las técnicas que él empezaba a usar. Y como muchos de los artistas han tenido esta derivación técnica hasta llegar a materiales como la cerámica, por ejemplo. Claro. Como tú llegas a volver a trabajar con las manos, claro. Como tú vuelves a hacer esos procesos. Y en el caso de Rauschenberg eran estos mismos procesos, pero pasados por estas nuevas tecnologías de aplicación de imágenes y claro, cosas así. Exacto. No, y además que también se veía claramente en este componente nuevo, ¿no es cierto?, que era como una producción con mucha plata, porque también era un artista que estaba en una bonanza, digamos, económica, ¿no? Alguien que no es un joven que tiene que trabajar con los materiales, los primeros que encuentra, y que va haciendo estos cruces inesperados, sino que aquí está todo más pensado, está todo más producido, no solamente las imágenes, sino que también los materiales de los soportes, está todo como mucho más tecnologizado, y era de una tecnología abismante para el nivel de factura que nosotros teníamos acá para resolver en las cosas cotidianas, en los trabajos que uno hacía. Casi todo se hacía a mano, y si era impreso era con serigrafía. En cambio aquí habían cuestiones que eran como súper misteriosas también desde el punto de vista de sus procedencias, que eran como que venían de cierta industria, ¿no es cierto?, de una procedencia industrial y pasado como por este filtro artístico. Entonces eso hacía como, para mí por lo menos se me hizo como un proyecto muy inalcanzable como experiencia, en términos como de que nos volaba la raja todo, ¿no? Como que había como, o sea, tú mirás y, no sé, una obra de Carlos Altamirano, de Lepe, de cualquiera, y la veías y pobre al lado de la obra de Altamirano, ¿no? Como, o sea, de Rauschenberg, porque era como todo tan bien producido, ¿no?, que ponía como una vara muy alta para todo lo que venía después. Sí, a mí de las cosas que también me llamaron la atención de esa exposición, yo me acuerdo que, claro, como lo panqueta y resentido de la época me hizo, por ejemplo, no venir a su charla, como que si a él le importara mucho que no viniera ahí a su charla, claro. pero me acuerdo que estaba lleno, mucha gente vino a eso, pero sí vine a ver 3 veces la exposición, y siempre me llamó la atención de que la exposición estuviera llena las 3 veces, tanto fines de semana como días de semana, y después en el tiempo, viendo como los registros de época, uno se reía, por ejemplo, de la inauguración de esa exposición. Si tú ves como los registros de la exposición, las pintas, las ondas, la gente que circulaba en cultura en esa época era como de otro universo también, ya no solamente Rauschenberg era de otro universo, sino que la gente que vino a esa inauguración era de otro universo, o sea, es como si se hubiera muerto toda una generación, y después de estos, ¿cuánto? 40 años, 85, 95, 5, 32 años, realmente la historia de la circulación de las personas dentro del arte en Chile fuera otra. Sí.
Bueno, por eso para mí esa tesis de que el tipo era como un extraterrestre aquí es súper válida en cuanto a que era muy heterogéneo también como artista de todas las expectativas que había, ¿no? O sea, era como algo que no se correspondía como con lo que pasaba en la época. Y por otro lado también el temor que había. O sea, yo me acuerdo que escuchar al Nelo Richard todo, y que había como una especie de, o sea, más que temor había como un rechazo, pero en el fondo era un temor, ¿ah? Porque este tipo, claro, venía como de toda esta estética pop y de alguna manera toda la ganancia que había ocurrido durante el tiempo de la escena avanzada en términos de lenguaje y en términos de la imposición de nuevos paradigmas de ideas, hacía como retroceder todo eso en torno a una suerte de hedonismo que generaba, claro, un hedonismo que generaba esta imagen, porque claro, estaba todo súper bien hecho, entonces como que todo lo que los artistas hacían acá no solamente era inferior en términos de factura, sino que cuestionaba también toda esta disposición de los lenguajes que se había instalado, ¿no es cierto?, y que apuntaban como a una suerte de fragilidad de la obra, un trabajo más efímero, etcétera. Entonces, aquí todo esto otro imponía una oficialidad que retrotraía. Lo que tú estás diciendo también me hace sentido de pensar de que hasta la misma generación de las imágenes, como juntaba esta cosa vernacular incluso, era algo que como metodología en Chile no se usaba mucho. Sí, a mí lo que me llamó la atención, que fue una observación que hice en ese momento, es la cercanía con la obra de Ditborn, ¿no? En términos como de las prácticas de impresión y la superposición, porque al final el lenguaje de Ditborn es el mismo lenguaje rauschenbergiano, digamos, lo que cambia el imaginario. Claro. No cambia el imaginario, pero en términos técnicos es prácticamente lo mismo. Y claro, y la diferencia está que... Pero te hace sentido que si Rauschenberg hubiera sido chileno, podría haber juntado las mismas cosas. Exacto, claro, sobre todo cuando uno ve el imaginario del norte, claro. E incluso la idea, por ejemplo, que él hubiera usado el cobre, también lo utilizaba como un significante material, que era como la idea que en ese momento estaba trabajando en la escena avanzada, ¿no? Bueno, de cómo los significantes se incorporaban dentro del discurso de la obra. Entonces, lo que pasaba era un miedo, te fijas, era un miedo porque este tipo, viniendo como una estética anterior, por así decirlo, usaba prácticamente los mismos elementos que se estaban usando aquí en este momento y de alguna manera ponían en cuestión como este rigor, esta cosa como más militarizada que había en términos de los lenguajes, y que esto lo rompía por su hedonismo, ¿eh? Porque era una obra también, claro, que tal como hablábamos, por los recursos y como todo este desborde que había, producía como una especie de placer que era como todo lo contrario de las obras de la escena avanzada, que eran poco placenteras, ¿no? Sí, muy austera y magra. Claro, y magra, claro, sin grasita. Y además como en una densidad de discurso, o sea, había un discurso tan pesado que es imposible tener placer. Es que a lo mejor por eso también relacionarse, esto era como a lo mejor por eso también esa crítica que le hacían a este Rauschenberg que vino acá, que era demasiado bonito, que era demasiado estético, que había perdido la fiereza que hablábamos. Y también la fiereza como de las cosas temáticas, de donde salían como sus referentes más directos. Claro, porque si pensamos en los referentes de Rauschenberg, por ejemplo, de inicio de los 60, tenía más que ver con el contexto de la Guerra Fría, claro. Con la campaña espacial de Estados Unidos, con cambios formales desde los expresionistas abstractos. Sí, no, pero yo hablo en términos más de imaginario político y social de la época. Kennedy, la muerte de Kennedy, por ejemplo. O sea, ese era como un poco el imaginario que él utilizaba. Y aquí, claro, más bien utiliza como sus recursos formales, pero tomando como imaginario el país, ¿no es cierto? Y al final como desinflándose desde la observación de un extranjero que en el fondo hace como una visita turística, ¿eh? Porque al final todas estas imágenes respondían a eso, no estaban internalizadas, por ejemplo, con el contexto político, ni cultural, ni social, sino que más bien como lo anecdótico de lo turístico que a él le había llamado la atención, el desierto, el cobre, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque según entiendo él hizo visitas también a las mineras, ¿no es cierto? Claro, fue a Chuquicamata. Entonces, claro, como que él extrajo eso como una especie de residencia, ¿no? En donde extrajo información para poder contextualizar la obra acá, ¿no?
pero esa información, por ejemplo, era totalmente apolítica, no había ningún comentario, me acuerdo, no salía ningún milico, por ejemplo, ni nada que aludiera a eso, ¿no? No, o sea, uno cae en la duda de por qué un personaje así llega a Chile también. ¿Para qué? Bueno, yo tengo una tesis que yo siempre, de que elaboré después, ¿no? Y sobre todo pensando como en todas estas teorías conspirativas y después que se clasificaron estos archivos de la CIA sobre la participación de la CIA en la época de Pollock. Antes, durante y después. Claro, y después de la Segunda Guerra Mundial. Y que a lo mejor Rauschenberg era como un agente de la CIA, ¿te fijas? Y que en el fondo toda esta era una operación encubierta porque no era muy habitual que los artistas vinieran acá y se instalaran 3 meses y viajaran por el país. O sea, generalmente los artistas que venían para acá era como llegar al último lugar donde tenían que tomarse un café antes de irse al infierno, ¿te fijas? Entonces no era como que se querían quedar acá, sino que como que salían rápido porque tenían miedo de la represión, de cualquier cuestión, porque había mucho de eso. O sea, era eso. Claro, entonces a mí me llamó mucho la atención que él tuviera como una especie de pasaporte para andar por todos lados, ir a Chuquicamata, porque todo eso tiene que haber sido hecho a través de los... Alguien lo debe haber gestionado. Del Ministerio del Interior, los milicos, no sé, te fijas, y entonces, y que él haya hecho esta especie de investigación, es una cuestión muy rara, ¿te fijas? Es muy rara si pensamos que en plena dictadura viene un tipo y empieza a sacar fotos de las instalaciones, saca fotos de las mineras. Bueno, te da para pensar a propósito de los intereses, de cómo esos intereses se pueden traslapar, entre otras cosas. O sea, pienso en la pieza de Downey de Anaconda, por ejemplo, claro. y pienso en los intereses reales que tenían las empresas norteamericanas en el cobre, y lo que pasó con la nacionalización. Claro. Pero si eso siempre ha sido así, o sea, Humboldt, Lugenda, todos estos pintores y científicos que venían a América después de la independencia de los países americanos, venían a hacer prospecciones científicas aquí para ver cuál era el capital que había en todos estos países para después hacer negocios, ¿te fijas? O sea, habría que pensar cuál fue el negocio de Rauschenberg. Los commodities. Claro, yo por eso pienso que podría haber sido perfectamente un espía, ¿no? Porque también, por ejemplo, si pensamos en esa época, las exposiciones que habían que eran del Departamento de Estado norteamericano, que eran, porque como no hay un Ministerio de Cultura, el Departamento de Comunicaciones del Departamento de Estado... Igual vinieron varias. Porque hubo una de videoarte primero. ¿Y te acuerdas una colectiva? ¿Te acuerdas después la que hubo en la Salamata cuando la figura heroica? La figura heroica. Claro, que eso fue el 86. El 85. El 85. Fue el 85 también, sí. Claro. Eso tiene que haber sido antes del terremoto. Sí, fue antes del terremoto. No, entonces no fue el 84. Fue el 84. Fue antes del 84. Debe haber sido el 84, sí, porque yo me acuerdo que cuando yo hice la lección de anatomía, mi exposición en el año 85, me acuerdo que me inspiré mucho en los textos que habían en ese catálogo, porque me llamaron mucho la atención la escritura, la soltura. Entonces, además las obras que habían, o sea, eran esas obras que tú veías, el libro que estuvieran al frente tuyo, King Kong, por ejemplo, ¿te acuerdas de David Say? O las piezas, no sé, ¿quién más estaba ahí? Entonces, claro, para mí, pero es raro, yo creo que estaban muy cerca esas exposiciones, porque, bueno, pero tiene que... No, mi exposición, creo que fue el 84, fue el 84, antes de Rauschenberg. Sí, que era cuando recién estaba entrando como toda esta onda, claro, de la nueva pintura acá. No, y ver esos formatos inmensos y contrapuestos después con lo que pasaba con los formatos de Rauschenberg. Claro. Pero bueno, en resumen, yo creo que, claro, para mí fue un personaje muy curioso este hombre y su venida acá a Chile, porque de alguna manera, claro, despertó muchas sospechas también, ¿no? Y que en eso se funda también mi sospecha sobre que él haya sido un agente encubierto, ¿no? Y por otro lado, yo pensé que iba a quedar como una huella mayor. Sí. Precisamente estaba pensando en eso, como qué quedó después de la exposición de Rauschenberg. Y la verdad es que no quedó mucho, o sea, lo que quedó más bien fue el impacto como de ver una exposición del primer mundo realizada acá, que hoy día, por ejemplo, ya no nos impactaría mucho. A lo mejor si tuviéramos una exposición de Jeff Koons aquí en el museo y en el hall principal y todo, No, pero si tú piensas, por ejemplo, la exposición que hubo de Bolstanki hace poco, que era una súper buena muestra,
no produjo lo que produjo Rauschenberg en ese contexto. Claro, porque más bien lo que produjo fue un impacto. Y es como lo que yo describo, o sea, semejante como el aterrizaje de un ovni o un choque, una caída de un meteorito, como algo así como impactante, pero que después pasó al olvido también, ¿no? No hubo... Me hiciste pensar si, por ejemplo, hubo un catálogo de esa muestra, no hubo un registro de esa muestra, no hay un libro. En Chile no hubo. El catálogo hicieron después. El catálogo de Faidon que hablábamos es un registro, ¿no? Eso es solo como una monografía de Rauschenberg. Lo que se hizo fue un catálogo que agrupa las exposiciones de Venezuela, México y Chile. Y después hay uno que alberga toda la gira. Igual eso también es especial, a los lugares que fue. México, Venezuela y Chile. Claro, ¿y a Brasil no fue? No fue a Brasil, fue a Cuba. Fue a Cuba. Fue a Cuba, fue a Rusia, fue a China. Entonces, China, claro. como yo creo que parte como de que no se entendió nada por qué vino es porque tampoco se explicó muy bien este proyecto que él, la gira que contemplaba y como por qué iba a esos lugares y por qué no a otros. Claro, como que en el fondo... Entonces yo creo que la lectura es como que hubiera venido a puro Chile y se fue sí. y es como es absurdo en realidad. Sí, pero también solo uno piensa, no tiene justificación, ¿por qué acá? O sea, porque traía algún mensaje galáctico porque quería... porque además venir para acá era muy raro, porque si en plena dictadura, ¿a quién se lo ocurría? Porque en México ya no había problema. Porque en México te podéis pensar que ya estaban tramando su TLC futuro. Claro. Y Venezuela... Y en Venezuela querían ver cómo iban a conseguir su petróleo. No, y además que Venezuela era más plausible porque Venezuela en los años 80 ya tenía desarrollado un aparato museal internacional. Estaba el Museo Sofía Imbre, el Museo Alejandro Otero, el Palacio de Bellas Artes, y como le metían mucha plata, entonces muchas exposiciones importantes pasaban por Venezuela, pero no por acá, y en México también. Entonces es raro, por eso insisto que era muy raro este paso por aquí, como por un lugar perdido. Yo no sé si a lo mejor él habrá tenido alguna relación, como pasa con muchos personajes raros que vienen. Estaba la Sofía Bouchat, que había trabajado con él, se conocían, ¿sabes la bailarina? La Carmen, la Sofía, la Carmen Bouchat. O sea, al parecer... La Sofía debe ser como la sobrina. Al parecer él viene en realidad como a raíz de haber conocido, o sea, de tener esta como relación cercanía con ella. A la bailarina. Que ella dice que la entrevistamos también, entonces ella dice que ella misma le dijo, pero ¿por qué no van a Chile? Chile es la lista, o sea, como... Sí. Yo creo que... Una cosa como muy gringa también, así como... Puede ser como te invito a mis lares. O a lo mejor conoció algún chico también, no sé. Porque... Bueno, yo le contaba a la Camila, claro, que el personaje... Porque a mí me pasó una vez, por ejemplo, con Dan Cameron, que Dan Cameron yo lo conocí en la calle, acá en Chile, caminando en Vicuña Maquena entonces, no sé, venía con alguien y me dice, Dan Cameron, yo no tenía idea quién era. Entonces nos ponemos a conversar, después nos juntamos todo, y después descubrí que él venía para acá porque tenía un amigo acá. O sea, no era porque viniera a ver a los artistas. Claro, era como Estela que venía a comer espárragos y a comprar caballo carrera. Claro. Era como que no fuera, no sé, a un país, Afganistán, porque vaya a comprar lapislazo, pero no porque vaya a ver a los artistas de Afganistán, fíjate. Y por casualidad a lo mejor te encontrás con algún artista ahí. Esa es una buena parte de la investigación, que a lo mejor tenía un lazo más allá de la Carmen Bouchat, que a lo mejor lo tocaba más emocionalmente. No, yo me acuerdo de haber ido a la conferencia y estaba lleno, y lo encontré como súper humillante, me acuerdo, la conferencia, porque de algún modo, claro, se producía este desfase en las comunicaciones por la barrera del idioma. Bueno, la traductora de esa conferencia era la Carmen. Sí.
Entonces había un desfase como en las comunicaciones y por otro lado había como, me acuerdo, este tono interrogante, ¿no? Como de la Nelly Richard y otras personas que como que cuestionaban, o sea, como que estaban permanentemente cuestionando. Esto mismo que estamos preguntando ahora, ella trataba de indagar, pero ¿por qué? Y él como acorralado, como sin tener como mucha... O sea, yo creo que él se sintió súper incómodo, la verdad, porque de alguna manera, claro, él quería comunicarse como con los lugareños, así, con mensaje de paz, así como viniendo desde la galaxia, y se topó con un frontón en términos de que los intereses eran muy distintos, ¿no? Y como que incluso se le llegaba a acusar como de colonialista, te fijas, como que hubieron muchas increpaciones como de un tipo como más, como casi andas de tu casa, ¿no? Como tratándolo de una manera como, Bueno, ni siquiera sospechosa, sino que más bien como un meteco, ¿no? Como alguien que venía como a igual meterse en lo que cosas tú que planteas es bueno como entenderlo de qué nos pasa ahora, incluso después de todos estos 30 años, qué nos pasa ahora si hay viniera alguien así. A lo mejor tampoco hemos cambiado tanto en nuestras percepciones de... Yo creo que sí, yo creo que sí, porque en ese momento la verdad es que el país estaba como tan cerrado en todos los términos culturales, ideológicos, sociales, que era, claro, era como si fuéramos una tribu africana, era como una cuestión muy rara que venía estos personajes como algo inusitado, primero que nada, y segundo, porque no había una capacidad de apertura tampoco la gente. Hoy día hay un provincialismo mayor, en términos como de que nos sentimos lejos, pero como más ganas de conocer. ¿Entienden? En esa época como que la gente estaba cerrada. Yo encuentro que estaba totalmente cerrado, era mucho más hermético que ahora. Bueno, por condiciones técnicas y... Por todo. por las condiciones sociales, claro, y políticas. Y yo creo que hoy día, al contrario, por ejemplo, claro, cuando vino Boltanski, no hubo un cuestionamiento a su obra, en el sentido de su vigencia, que un poco eso también se le aplicaba a Rauschenberg, como que habían pasado 20 años desde su inicio en las vanguardias, ¿no? En cambio, Boltanski también no podría haberle dicho eso, pero no, aquí al contrario... Sin embargo, tú a Warhol le dijiste, te fuiste sin haberme conocido. Claro, sí, pero no le dijiste a Rauschenberg, te fuiste sin haberme... No, porque te podría haber conocido. Claro, que me gustaba más Warhol que Rauschenberg. O sea, igual ahora me gusta Rauschenberg, fue como que con el tiempo me va gustando Yo más. creo que las piezas de los años 50 de Rauschenberg son fundamentales para entender muchos procesos que vinieron No, y después. sobre todo a mí lo que me interesaba de él después, lo que me interesó después fue el trabajo performático, ¿no? Todo el trabajo performático que desarrolló en los años 60 con Merce Cunningham y compañía y todo ese grupete, ¿no? Bueno, pero volviendo a tu cuestionamiento sobre qué pasaría hoy día, por ejemplo, si yo creo que si hoy día viniera Jeff Koons acá, primero estarían, bueno, es como Ai Weiwei, pues, cuando fue aquí al Corparte, ¿no? Que yo me fui porque encontré vergonzosa la conversación, te juro, o sea, parece que al final se puso mejor, pero al principio, no, porque encontré como todo tan anecdótico y esta cosa, o sea, claro, vi como este provincianismo, ¿no? y este langueteo de la fama que había, como que todos querían estar al lado de él, como tocarlo así, y me cargó como esta cuestión, porque en el caso de Rauschenberg había mucho más razones, por ejemplo, para acercarse a él, y nadie se acercó, ¿se fijan? Totalmente. Entonces, incluso él era mucho más cercano que Ai Weiwei, porque Ai Weiwei vino así como flash. Así, vino a la pasada, porque vino a la pasada, lo trajo de proa. Claro, porque vino a proa y pasó a conocer Isla Negra, se quedó un día y al otro día se fue. Entonces, en cambio este tipo vino y se quedó, ¿te fijas? Incluso después cuando venga la exposición de Ai Weiwei acá, él no va a estar tampoco, no va a venir a la inauguración. Ya me lo dijo ¿cómo se llama? Segismundo de Bayay, que no venía porque tenía otras exposiciones en otro lado. Entonces, claro, en ese sentido, por ejemplo, hoy día creo que el provincianismo es muy distinto, ¿no? Como que hay más ansias, en esa época no habían esas ansias. O sea, ahora cuando vino Ai Weiwei, todos querían ser Ai Weiwei. Cuando vino Rauschenberg, nadie quería ser Rauschenberg. ¿Entiendes? O sea, yo creo que esa es la diferencia. Ahora como que hay una especie de aspiración hacia lo global, que es muy diferente en esa época, que no había ninguna aspiración y era todo lo contrario, había una concentración hacia lo local, como que estábamos muy ensimismados.
Y era tanto el ensimismamiento que me acuerdo que cuando el año 82 hubo como esa selección para ir a la Bienal de París, que estaba yo y Soro. En un momento nosotros lo que pensábamos, imagínate lo volados que éramos, o sea, que íbamos a ir a armarnos una carpa, como la carpa esta de campaña que yo ahora. Entonces queríamos instalar con esa carpa afuera del Museo de Arte Contemporáneo, así como colonos, como habían llegado los colonizadores europeos a América, nosotros llegar como colonizadores americanos a Europa, y nos íbamos a ir en barco para allá. Y al final, claro, nos llamaron al orden, la Richard, que era la curadora, dijo, no pueden hacer ninguna cuestión, tienen que mandar fotos, no, mandamos fotos. Pero esa era nuestra visión, había como una visión. Y tampoco fuimos, claro. Tampoco fuimos, claro, no, ni siquiera mandamos las fotos nomás de la obra. Fue como una exposición ¿cómo se dice? Antológica, ¿no? Como que ya, 3 fotos para cada uno, entonces. Y lo curioso es que al final la obra igual estuvieron en una carpa, dentro de una carpa, porque como no cabían todas las obras en la Bienal, entonces hicieron como una especie de ampliación de emergencia con una carpa y pusieron la obra ahí, ¿sí? Como una feria. Pero bueno, claro, yo creo que la visión hoy día es muy diferente y yo encuentro lamentable igual que haya sido así por un lado, porque creo que claro que la visita de él habría sido mucho más productiva, primero, si hubiera existido una comunicación más directa con él, que yo creo que él la buscaba. Bueno, de hecho, lo que comentábamos la otra vez, tú ibas ya a este restaurante Picada Bar que había en la entrada de Santa Rosa y te topabas ahí con un afiche de Rauschenberg autografiado, claro, porque el tipo se iba a tomar, iba a comer los completos y tomar los chops ahí, ¿cachai? Claro, no, pues se paseó por todos los lugares que había, además que no había muchos restaurantes en esa época. O sea, ahora, el Café del Mulato era como ya lo más top que había, ¿verdad? Claro. Así. Y que hoy día, claro, si lo tuviera todavía, lo encontraríamos en una ordinaria al lado de lo que hay. Bueno, como pasó oferta, después, pero claro, yo creo que, o sea, veo como con un poco de sazón esa visita en términos de que, como decía, se podría haber aprovechado más y que lamentablemente por este provincianismo no logró como prosperar, y que efectivamente había un mensaje ahí, y en el fondo la exposición fue de alguna manera como súper blindada en términos comunicacionales, ¿no? Como que yo sentía siempre que había como una barrera, como esta distancia, como cuando uno va a los grandes museos a ver una obra así imponente y como que con las cuales no podís como contactarte, como si pertenecieran a una esfera distinta de tu realidad. Claro, me haces pensar, por ejemplo, que ese tipo de cercanías no pregnó hacia las universidades. En las universidades mismas era como una exposición y entre que en vida a distancia, pero que no se habló de la importancia del personaje. Claro. Bueno, a la Chile. ¿Te acuerdas algo de eso? No recuerdo. Ni siquiera te llegó el rumor. No me acuerdo del personaje en la Chile, pero probablemente haya sido así. Lo que yo estaba hablando era qué pasaba con los mismos profesores con respecto a tener a este personaje, poner el tema, hacer un recuento histórico. Como no me acuerdo de esa energía, no había esa energía en el aire que te dijera, llegó este personaje importante para la historia del arte, del entendimiento de las nuevas visualidades. No recuerdo esa energía por lo menos dentro de la Chile. No, y además que también, yo insisto en esta barrera, creo que quizás la única persona que podría haberle hecho frente a él en términos como de, a ver si el tema habría sido Gaspar Galá, en esa época. No sé si Gaspar Galá habla inglés o no, pero me refiero... Pero sí podría ser. Pero podría haber hecho un gallito, ¿me entendés? Claro. O sea, en el sentido como de haberse comunicado, de haber entrado, porque en el resto yo no había ningún interés. O sea, a mí lo que me llamaba más la atención era eso. O sea, como por ejemplo Lepe, Eugenio Dittborn, por ejemplo, ninguno de ellos como que se interesó en él. Porque cuando se hizo la exposición de Fostel, o sea, todos estaban interesados, pero era porque venía bajo la mano de Ronald Kay. Claro, la exposición, digo.
pero aquí como que no tenía un intermediador, como que faltaba como este intermediador que lo vinculara con el medio. Si a lo mejor Nelly Richard hubiera sido la presentadora o algún artista como importante y hubiera sido como el anfitrión, por así decirlo, distinto habría sido. Pero este tipo llegó, como digo, así sin ninguna mediación. Por lo tanto, eso generaba mucho más distancia todavía. Fue como un chileno en Nueva York, pero fue Rauschenberg en Chile. Claro, claro, Lost in Translation. Claro. Fue perdido en Santiago de Chile. Claro. Sin Scarlett Johansson. Claro. No, y tomando whisky. ¿No? Bueno, eso es lo que más me llamaba la atención, que tomaba los whiskachos a mediodía. Y decía, Qué sed. y cómo estará de aburrido claro, que tiene que tomar un whisky para poder ver la cuestión distinta. De aperitivo, ¿no? De whisky.